Hola, me llamo April Reed y soy la vicepresidenta de incidencia en una organización sin fines de lucro en Phoenix llamada Ability 360. Y me pidieron que hoy les hablara un poco sobre la incidencia o defensoría y qué significa esto para mí. Pero antes de hacer esto, déjenles cuento un poco sobre mí porque no puedo hablar de la defensoría y la incidencia y lo que significa sin contarles un poco de mi propia historia. Yo soy una trabajadora social, trabajo en una organización sin fines de lucro y también tengo una discapacidad. He tenido una discapacidad física toda mi vida, algo que se llama trastorno de movimiento. Es una distonía sensible a DOPA. Yo sé que algunos de ustedes van a estar familiarizados con este mundo. Me ha tratado ya un neurólogo que se especializa en Parkinson, porque muchos de los tratamientos son muy útiles para ambos grupos. Así que, al crecer con una discapacidad, si ustedes me hubieran conocido de niña, sabrían que caminar era difícil para mí. Tenía temblores y también estuve en una silla de ruedas por muchos años, conforme avanzó mi discapacidad. Y el vivir con una discapacidad, con una afección de salud, fue algo parte de mi vida. Y, a decir verdad, en muchas formas realmente yo no conocía otra cosa. Pero tengo que decir que no fue natural para mí, o por lo menos en mi opinión, no fue natural volverme una defensora. En esencia, yo soy una persona callada y reservada. Especialmente como niña, me sentí muy tímida y avergonzada de explicarle a otras personas sobre mi discapacidad y el por qué me veía y me movía de forma diferente. Así que la incidencia o el volverme defensora fue duro para mí, fue una travesía. Y creo que para otras personas es un poco más fácil y aprenden a hacerlo más rápido. Pero para mí fue más bien como una travesía y yo sé que para muchos de ustedes también. Yo tuve mucha suerte de tener dos padres que estaban convencidos de que April podía hacer cualquier cosa como los demás, pero que a lo mejor tenía que hacerlo un poquito diferente y eso estaba bien. Y también estaban convencidos de que para que yo pudiera vivir la vida más completa que se pudiera, tenía que volverme una buena defensora y saber abogar por mí misma. Y no siempre estuve de acuerdo con sus ideas. Me acuerdo que tenía como 17 o 18 años y tenía que ir a los neurólogos y ver a los doctores. Y mi mamá me dijo, ya prácticamente eres una adulta. Necesitas ir y hablar con un doctor sola. Ellos tienen que escuchar de ti cómo te sientes y qué está sucediendo contigo. No tienen que escucharme a mí y estás lista para hacerlo. Y me acuerdo que me molestó mucho eso y pensé, ¿cómo se atreve a no venir conmigo a esta cita? Yo sentí que necesitaba a alguien que hablara por mí, pero ella, en su sabiduría, sabía que esto no era lo mejor para mí. Así que aprendí paso a paso cómo comenzar a decir lo que yo necesitaba y hablar por mí misma, al grado de que hoy, en mi trabajo como trabajadora social en Ability 360, soy la vicepresidenta del Departamento de Defensoría. Y creo que es un poco gracioso e irónico porque ahora parte de mi trabajo es ser la persona que está encargada del cabildeo en 360. Hablo con legisladores, con líderes de la comunidad y la ciudad sobre programas y servicios de personas que tienen discapacidades y financiamiento y les explico y los educo sobre lo que necesitamos y por qué lo necesitamos como una comunidad de discapacidad. Y también en mi departamento en Ability 360 tenemos programas y personal que todos los días
ofrecen apoyo a personas con discapacidades para que puedan aprender a hablar por sí mismos, a que entiendan sus derechos, a que entiendan las leyes que los afectan, como la ley para estadounidenses con discapacidades. Y estoy involucrada constantemente en enseñarle a la gente sobre la incidencia y su importancia y cómo pueden hablar y ser efectivos. Nuevamente, un poco de ironía en esto, pero esto nos demuestra que como personas con una discapacidad o personas con una afección y retos de salud, podemos hacer esta travesía para convertirnos nuestros propios defensores. Así que espero que hoy les pueda dar algunos tips y sugerencias de cómo ustedes pueden hacer esto como una persona que tiene una discapacidad o una afección de salud. Y también darles algunas sugerencias a los cuidadores y a los miembros de la familia y amigos que son aliados de aquellos de nosotros que tenemos que vivir con retos de salud para que sepan apoyarnos y también puedan abogar por nosotros si se necesita. Y algunas veces por ellos mismos, como cuidadores también. El tener recursos y apoyo, esto es crítico para mantenerse saludable y necesitamos asegurarnos de que nuestros cuidadores tengan lo que necesitan también. Voy a comenzar un poco con lo que es o significa la autoabogacía para mí. Yo tengo una definición muy simple de lo que la autoabogacía significa y yo lo veo como decir lo que tú necesitas y por qué lo necesitas y también al mismo tiempo aprender a decirlo en una forma en que las otras personas lo escuchen. Déjenles doy un ejemplo. Una persona que sabe abogar por sí misma va a ser alguien que puede comunicar y expresarse de forma tal que represente sus propias necesidades y sentimientos y hacerlo en una forma en que los demás logren escucharlo. Entonces, algunas veces al abogar por uno mismo y debido a que no hemos reflexionado o pensado en nuestras propias metas, nos defendemos desde la frustración o el enojo, donde hay emoción. Y algunas veces dejamos que esto nos controle y en realidad nos vuelve menos efectivos a la hora de defendernos. Por ejemplo, algunas veces hablo con personas y ya para cuando llamaron a Ability 360 y están hablando con nosotros, conmigo, me cuentan una historia y dicen, bueno, escucha, me negaron este recurso y ya le llamé a esta organización o al Seguro Social o le llamé a Medicare, le llamé a quien sea y le dije sus cosas. Les dije lo que se merecían. Y me desahogué o les dije de groserías, etc. Y siempre pienso, ¿cómo quisiera haber podido hablar con esa persona antes de que llegaran a ese punto? Porque con frecuencia, la gente requiere que le demos algún tipo de educación, pero ya estamos en el punto en que estamos molestos, gritando, y así nos comunicamos y hace que otras personas no quieran ya escuchar y ya no es efectivo. A lo mejor nos ayuda a sentirnos un poco mejor en el momento, pero no es una herramienta efectiva si necesitas lograr algo. Entonces, la autoabogacía para mí significa decir lo que necesitas, explicar por qué lo necesitas y hacerlo de una forma en que los demás te escuchen. Creo que cuando estamos abogando, con frecuencia, especialmente cuando recibimos apenas un diagnóstico o a lo mejor todos los retos de estar lidiando con las compañías de seguros y los doctores y todos los retos de salud que tenemos como personas con discapacidades, algunas veces
Esto se vuelve abrumador, por supuesto, y es totalmente normal y natural. Entonces, cuando llegas a este punto en el que te sientes abrumado, creo que tienes que detenerte y respirar y a lo mejor hasta tomar un break para poder tener tiempo para reajustarte. Yo creo que también cuando nos sentimos abrumados, este podría ser el momento de buscar amigos y familia y apoyo. Y hay algunas cosas que podemos hacer para evitar llegar a este momento donde ya estamos tan frustrados que le estamos colgando a la gente o escribiendo emails con enojo o gritando. Y déjenles doy algunos tips sobre la autoabogacía y cómo pueden lograr esto. El tip número 1. Yo creo que el primer paso para abogar por ti mismo de forma correcta es entenderte a ti mismo. Entonces, poder describir tu discapacidad, tu diagnóstico en un lenguaje común y explicarle a alguien qué significa esto para ti y cómo te afecta este diagnóstico. Y ser muy honesto sobre lo que esto significa en tu vida ordinaria. Es muy importante para poder abogar por ti mismo. Sé que algunas veces es muy difícil hacerlo. ¿Se acuerdan que les dije que ella estaba muy enojada con mi mamá porque ella me hizo hablar con los doctores sola? Bueno, parte de esto era mi propia vergüenza de tener una discapacidad y la pena que sentía al hablar sobre esto. Pero en el tiempo verán que mientras más honestos sean sobre su discapacidad o sobre los retos que esto trae, los días buenos y los días malos, mientras más hablen de esto y más honestos sean, se irá volviendo más fácil. Y verán que hay menos motivos de sentirse avergonzado o de tener pena. Y una de las cosas que siempre me ha ayudado es recordar que no estoy sola. La discapacidad se da en muchas personas, pero recibimos este mensaje de la comunidad de que estamos solos o que no hay recursos o que tenemos que aislarlos y esto para nada es verdad. Hay muchas familias y personas afectadas por una discapacidad. En Ability 360 capacitamos a las personas para que piensen en la discapacidad como una parte de la vida. Y si tienen la bendición de vivir los suficientes años, en algún momento van a desarrollar alguna discapacidad o un reto de salud. Y esto es verdad para todos. Así que realmente tenemos que pensar en esto como una parte normal de la vida. Y esto me ayudó también a pensar en que no estoy sola, porque hay muchas otras personas que están pasando por esto o están pidiendo recursos o servicios. Y si ellos lo pueden hacer, yo también. Y esto me ayudó a empoderarme. Entonces, practicar hablar sobre tu discapacidad, lo que esto significa, lo que me siento cómoda diciendo y lo que no. Y esto es una elección muy personal. Mientras tú hablas por ti mismo, no tienes que decir nada que te haga sentir incómodo o que te sea doloroso de compartir. Pero sí hay que compartirlo cuando es necesario para poder recibir los recursos o los servicios que necesitas para el tratamiento que requieres. Otro recurso que puede ser útil es estar alrededor de personas que tienen una historia similar a la tuya y que están viviendo con esta misma discapacidad. Así que aquí los grupos de apoyo son muy importantes de utilizar porque nos ayudan a sentirnos menos solos. Siempre me río cuando estoy alrededor de otras personas con discapacidades o cuando estoy facilitando un grupo de discusión entre pares. Siempre me da risa que en el momento que nos reunimos nos damos cuenta de que tenemos muchísimo en común. Alguien habló de una cita del doctor o de los medicamentos o temas de transporte
Y entonces todo el mundo comienza a mover la cabeza y se siente muy bien no estar solo y saber que hay otras personas que están pasando por estos mismos retos. Y obtienes muy buenas ideas de tus compañeros también. Yo hablo mucho con un colega que tiene una lesión en la médula espinal y también sufre de fatiga. Entonces, entiende mis problemas con la fatiga o el cansancio crónico. Así que es muy bueno hablar con alguien que ha estado ahí o que ya ha hecho esto y que te entiende. Y puedes recibir esta ayuda de primera mano en este grupo o con esa persona. Así que los invito a que piensen en este apoyo, ya sea que lo hagan en persona o en línea o que se junten con un mentor. Cualquiera de estas formas puede ser un buen apoyo y el poder hablar con otras personas de la discapacidad también les da ideas de cómo pueden abogar. Les garantizo que al sentarse en un grupo de 5 o 6 personas que tienen discapacidades y comienzas a hablar de algún problema que tienes para defenderte o un servicio que te negaron, alguien del grupo va a saber qué sientes y seguro que ya pasó por este reto y a lo mejor recibes ideas o sugerencias de lo que ellos hicieron o lo que han intentado hacer. Así que estar en estos grupos puede ser muy importante. También, como dije antes, la incidencia es una travesía. A lo mejor te das cuenta de que eres tímido como yo, o que es difícil hacerlo al inicio. Pero la práctica, escribir lo que tienes que decir antes de decirlo, escribir tus preguntas antes de que vayas a ver un doctor, hablar con amigos o familia o esposos o gente que te conoce y que te diga, ok, si tú fueras a esta reunión, ¿qué cosas dirías que yo necesito? Y escuchar sus opiniones. Y siempre está bien llevar a alguien contigo a una cita o tener ese aliado contigo cuando vas a una reunión importante. Siempre es bueno hacerlo. Pero asegúrate de tener un plan con esa persona antes para que sepa y que tú les digas, esto es lo que yo quiero o esto es lo que quiero sacar de esta reunión o de esta visita al doctor, para que la persona que va contigo esté en el mismo canal y entienda cuál es tu meta. Las metas son muy importantes. Así que aquí es donde hay que ser honesto con qué es lo que necesitas o cuáles son las acomodaciones que requieres para poder ser lo más independiente posible. En la comunidad de discapacidades hablamos mucho de las acomodaciones, pero estas simplemente son ajustes que haces para que tu vida sea más sencilla y son cosas que necesitas para poder funcionar y ser independiente y vivir bien junto con tu discapacidad. Así que pensar constantemente, ¿cuáles son las acomodaciones que me ayudan? O en de esta reunión, ¿qué es lo que necesito? ¿O cuáles son las metas que necesito lograr? Y creo que el establecer metas es importante para las personas que tienen discapacidades. Tenemos que planear. Así que si quieren vivir bien con su discapacidad o están cuidando a alguien que esté viviendo con una discapacidad por mucho tiempo y quieren que todo marche bien, quizá notarán que hay que ser muy buenos planeando las metas y muy buenos también saliéndose de los esquemas. Por ejemplo, tener un plan A, un plan B y un plan C. Cuando estas personas tienen que hacer algo, como por ejemplo viajar o ir a un evento, ellos ya han pensado qué medicamentos van a llevar o qué comida, si se necesita un suéter, si se necesita dormir antes de ir a la reunión o el evento, el cómo voy a llegar, cómo me voy a regresar a mi casa o qué tengo que hacer si no me siento bien. Entonces, son planeadores y la gente con discapacidad tenemos que poder desarrollar nuestra planeación de metas en general
para poder defendernos con éxito y también para poder vivir bien con esta discapacidad y pensar bien cuáles son nuestras metas, nuestras acomodaciones, qué necesito de esta situación y tenerlo tan pronto como sea posible. Y bueno, sabemos también que no todo siempre sale bien. Así que si hay algo que no funciona, aprender de esta experiencia y decir, por ejemplo, fui a cenar con la familia y me tuve que ir porque se me olvidó este medicamento. O no consideré bien el tema de mi transporte y lo planeé demasiado temprano cuando me tenía que quedar más tiempo o cualquiera que sea la situación. Si algo no funciona, aprender de esta experiencia y decir, ok, la próxima vez no voy a dejar que suceda esto. Voy a planearlo y voy a aprender de esta situación que no funcionó y voy a estar listo para esto. La próxima vez no me sucede. También creo que tenemos que aprender sobre nuestros derechos legales y aprender de nuestros derechos con la ley para estadounidenses con discapacidades, aprender de nuestros derechos como pacientes, nuestros derechos y responsabilidades para interactuar en la comunidad. Hay muchos lugares muy buenos de los que pueden aprender y entender sus derechos. Ability 360 es uno de estos lugares que les puede ayudar a entender sus derechos. Si quieren tomar una clase o aprender sobre sus derechos legales, lo pueden hacer aquí. El Centro Jurídico para la Discapacidad en Arizona es otro lugar donde pueden aprender sobre sus derechos legales y su sitio electrónico tiene muchísimos materiales y kits de herramientas para casi cualquier situación a la que se puedan enfrentar. Por ejemplo, problemas de defensoría en temas de salud o transporte, vivienda, tener que lidiar con el seguro social o las compañías de salud. Y pueden sacar el kit de herramientas y leer sobre sus derechos o pueden hablar con alguno de los especialistas como los que tenemos aquí en Ability 360 y describirles la situación a ellos y recibir su retroalimentación. Ellos les van a ayudar a tener varias ideas y hacer un plan sobre cómo pueden defenderse con base en sus derechos legales. Y para estar preparado para hablar por ustedes mismos, tienen que entender sus derechos y saber cuáles son sus derechos y responsabilidades. Y esto es importante. Creo que nuevamente, pues todo esto conlleva práctica. Cuando yo me frustro y digo, ay, no dije lo que quería decir o no debí de haber dicho esto, o en cualquier momento en el que me pregunto o me comienzo a cuestionar si supe explicar mi discapacidad de la mejor manera o si contesté las preguntas o si me acordé de decirle al doctor de este nuevo síntoma o en cualquier momento en el que comienzo a cuestionarme y me siento un poco criticándome a mí misma por mi forma de abogar por mí, siempre me acuerdo de algo que me dijo mi mentora, quien había sido una líder en la comunidad de discapacidad por 30 años y había llevado a cabo programas de incidencia y ella me dijo, cuando sea que te frustres porque sientes que no estás abogando bien, recuerda que abogar por nosotros es algo que está en nuestro ADN como humanos. Es algo que estamos listos para hacer. Quizá no lo sintamos así, pero es algo para lo que nacimos listos. Y me decía, aquí hay un ejemplo de la prueba de que los humanos están listos para defenderse. Vamos a pensar en un bebé, ¿ok? Ellos no saben el idioma. Un recién nacido no nos puede decir tengo hambre o tengo sed porque no usa palabras, pero usan su voz, ¿verdad? Así que ellos nos enseñan que este llanto significa que tengo hambre, este llanto significa que tengo sed, este llanto que me cambien el pañal y usan su voz. Así que esto siempre me alienta, incluso cuando tengo problemas para poderme defender.
Yo tengo las herramientas y lo he estado haciendo toda mi vida. Desde que ni siquiera hablaba, podía abogar por mí misma. Así que si un bebé puede hacerlo, ciertamente yo puedo hacerlo y continuar en esta travesía y aprender continuamente cómo hablar a mi favor. Y bueno, ya quisiera comenzar a cerrar, pero me gustaría decir un par de cosas para los cuidadores y qué tan importante es para nuestros aliados y los cuidadores que sean nuestros compañeros de defensoría. Mis padres han sido mis cuidadores muchas veces en mi vida. Y de verdad les digo que no podría estar donde estoy en términos de mi salud, mi discapacidad y viviendo bien con ella si no fuera por haber tenido estas dos personas abogando por mí. Pero lo que los hizo defensores efectivos, y creo que esto es importante para nuestros cuidadores, es que algunas veces pues conocen el derecho y el revés y puede ser fácil hablar porque conocen la situación. Pero sepan que también es bueno que nos permitan hablar a nosotros. Esto es una colaboración. Entonces, hay que hacer un equipo juntos. Como mencioné, quizá tener un poco de tiempo con antelación para describir qué es lo que se necesita de esta visita al doctor o cuáles son los recursos. Yo sé que algunas veces los cuidadores tienen que hablar un poquito más por nosotros que otras veces, sí, pero está bien que también nosotros participemos y digamos lo que tenemos que decir. Y también quiero invitar a los cuidadores a que desarrollen la habilidad de defenderse por ellos mismos y trabajen en esto personalmente, porque muchas veces se enfocan en dar el apoyo a nosotros, a sus seres queridos, a sus miembros de la familia, apoyar a la persona que tiene el diagnóstico y sus retos, pero se olvidan de ustedes. Y nosotros necesitamos que se cuiden ustedes. Necesitamos que ustedes digan lo que necesitan y por qué lo necesitan, porque si no están recibiendo apoyo, nosotros tampoco. Me acuerdo de una vez que claramente necesitaba ayuda vistiéndome por mi discapacidad y también recibiendo comida, bueno, cocinando y limpiando. Y mi mamá, ella tiene una personalidad muy similar a la mía, así que ella era la persona que yo quería que hiciera las cosas todo el tiempo y nunca le pedía a nadie más ayuda más que a ella. Y me acuerdo que una vez mi mamá me sentó muy gentilmente y me dijo, escucha, sabes que estoy aquí para ti siempre, pero algunas veces tienes que darme un break. Y está bien si le pides ayuda a tu papá o a tu hermano. A lo mejor no lo hacen de la forma en que yo lo haría o en que tú lo harías, pero esto me podría dar un descanso como tu cuidadora. Y esto hizo una gran diferencia en nuestra relación, en la forma que yo me comuniqué con ella como mamá y como cuidadora, y que algunas veces ella necesitaba un descanso. Y tenemos que apoyarnos una a la otra. Y que yo necesito saber también cómo es que ella se sentía o qué pensaba. Entonces, invito a los cuidadores a que tengan algunas de estas conversaciones con sus seres queridos y reciban el apoyo para ustedes mismos, el mismo apoyo que yo mencioné ya de mentores o grupos de apoyo. Estos son apoyos que ustedes pueden descubrir que necesitan y estos son lugares donde pueden hablar con gente que ha pasado por lo mismo que ustedes y saben de qué hablan y pueden decirles cómo han vivido este viaje como cuidadores. Así que los invito a que saquen ventaja de estos apoyos cuando los necesiten. Todos necesitamos ayuda a veces y está bien decirlo y pedirla. No se queden atorados con algo, como dije, gritando y frustrados.
Si comienzan a sentirse estancados, aquí es donde pueden pedir estos apoyos para que esta gente camine con ustedes en esta travesía y encuentren a alguien que pueda entender o ayudarlos a entender sus derechos o hacer un plan de incidencia. Está bien buscar apoyo. Todos lo necesitamos en algún momento. Todos necesitamos a alguien que venga con nosotros y se vuelva parte de nuestro equipo en esto. Así que los invito a que piensen en esto y busquen este tipo de apoyos cuando los necesiten. Y nuevamente, recuerden que este es un viaje. Algunos días son buenos, otros días malos y quizá haya días en los que piensen, está bien, lo estamos logrando. Pero se puede vivir bien con la discapacidad y recibir los apoyos y recursos que necesitan y pueden ser defensores muy efectivos. Todas las personas que yo apoyo con discapacidades y las han tenido por mucho más tiempo que yo, les puedo decir que este es un viaje y hay que tomarse un día a la vez, o más bien una hora a la vez, o un minuto a la vez. Y al desarrollar las habilidades de autoabogacía, de comunicación, de escucha, de documentación, el escribir notas de con quién hablé y cuándo hablé con ellos o qué dijeron, o hasta un diario de las metas de incidencia en las que están trabajando. Todas estas herramientas les van a ayudar a cumplir estas metas y pueden hacerlo. Así que con esto yo solo quiero desearles buena suerte en esta travesía de la Defensoría y con confianza pueden acercarse a Ability 360 o conmigo en cualquier momento en el que los podamos apoyar a ustedes o a su familia si están viendo por ellos. Y en este viaje, sepan que no están solos. Hay muchos recursos que los pueden ayudar y nosotros estamos felices de poderlos compartir con ustedes. Gracias.